Vamos a continuar con la segunda mesa que se titula Dos campos de acceso y visibilidad para las mujeres. En este evento 8M, ¿verdad?, en el marco del Día Internacional de las Mujeres en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Ajusco. Me presento, soy Mónica García Contreras, también integrante de la especialidad de género en educación, y voy a tener el gusto de presentarles a dos de nuestras estudiantes que tienen pues ya también una amplia trayectoria pues en diferentes campos, y justamente quería comentar para esta mesa que pues los campos en los que se desempeñan las mujeres afortunadamente se han ido ampliando en años recientes, pero por muchos años estuvieron sumamente limitados, ¿verdad? Y uno de esos campos limitados es del cual nos va a hablar Samantha Lorena Camacho Jardón, quien, como ya mencioné, es estudiante de la especialidad de género y educación en esta UPN Ajusco. Ella tiene estudios de licenciatura en filosofía y una maestría en recursos humanos, además de que trabaja temas relacionados con la escritura y el trabajo reproductivo desde la perspectiva de género. Ella fue pues muy sintética en esta presentación, pero quiero comentarles, por lo que conozco a Samantha, que ella analiza las cosas con una perspectiva de verdad que a mí a veces me sorprende, de sensibilidad y de profundidad también. Y pues justamente el campo de la escritura ha sido uno que estuvo limitado para las mujeres por mucho tiempo, y además de que ha estado limitado también pues estereotipado, ¿verdad?, en muchos sentidos, porque se piensa que las mujeres pues escriben solo acerca de cosas como el amor, que no por esto es menos importante, por supuesto, pero como novelas románticas o cosas así, cuando las mujeres por supuesto han contribuido y hemos contribuido a los campos de conocimiento en todas las áreas desde hace siglos, por supuesto. Y pues creo que la ponencia de Samantha va a ser muy interesante en ese sentido, así que te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos los que pudieron y las que pudieron y les que pudieron asistir a este conversatorio, a estas ponencias, también a los que en un futuro nos videoverán. Yo le voy a copiar a Viole y voy a leer también mi ponencia como un ejercicio de combinar la escritura y la oralidad en tiempos en los que también ahora la oralidad puede ser preservada en el tiempo a través del video, a través de las grabaciones y a través de los podcasts. Y pues quería yo iniciar diciendo que a lo largo de la historia las mujeres han participado en la escritura, aunque no siempre hayan sido reconocidas. Por ejemplo, tenemos registros del himno a Inanna, escrito entre el 2700 y el 1400 antes de la era común por Eneudana, en la antigua Mesopotamia. En la antigua Grecia también se conoce el poema de Me parece igual a los dioses, de Safo de Mitilene, que data de entre los siglos 7 y 6 antes de la era común. Del Japón feudal, del siglo XII, después de la era común, tenemos el Genji Monogatari, escrito por Murasaki Shikibu. También tenemos en la Venecia medieval las epístolas de Otea a Héctor, de Christine de Pizan. Y todas estas mujeres, entre otras, han sido autoras que no siempre han sido reconocidas dentro de los círculos de escritura, pero que históricamente sí han tenido una presencia, aunque sea difusa, ya sea porque se han escondido detrás de un anónimo, estas mujeres escritoras, o porque su trabajo no era incluido junto con el de sus colegas varones y pasaba a ser de la periferia. Por muchos años se mantuvo la creencia de que la escritura de mujeres, o también llamada escritura femenina, era de menor calidad comparada con la que se desarrollaba de los varones. Es decir, los expertos sostenían que la calidad disminuida se debía a que los textos de autoras, en general, manejaban una temática superficial y sentimental y una lógica argumentativa pobre. Por ejemplo, George Simmel, un aclamado filósofo del siglo XIX, en su libro Cultura femenina y otros ensayos, comenta que
La creación novelesca parece ofrecer a las mujeres menos dificultades que la de los demás géneros, porque su problema y su estructura artística no están aún fijados en formas rígidas y rigurosas. La rigidez de la forma es como una condición previa de la masculinidad. En cambio, la laxitud, la flexibilidad de la novela deja campo abierto a la labor propiamente femenina. Por eso, el Instituto ha empujado hacia la novela a las mujeres de temple literario, que han visto en este género su esfera propia y peculiar. La forma novelesca, por lo mismo que en ese sentido rigurosa, no es forma. Resulta suficientemente maleable, y si hay algunas novelas modernas que pueden contar entre las creaciones específicas del sexo femenino. Como vemos, los hombres han tenido un cierto recelo de dejar el campo abierto a las mujeres, en especial en la escritura literaria, por creerlas de un intelecto disminuido, casi como un entresticio entre la infancia y la adultez, y pues se les ha arguido pues de manera no tan sostenida racionalmente, más bien basada en una biología medio pues propia del mismo siglo. Pero bueno, en el siglo XX el número de obras escritas por mujeres tuvo un aumento significativo. De acuerdo con Pilar Laura Mateo, la aparición de diversas escritoras en este siglo trajo consigo nuevos sentidos de expresión literaria y una nueva forma de concebir e interpretar el entramado cultural. Sin embargo, en los centros académicos, aunque hubiesen llegado múltiples autoras, todavía no era la norma que se tuviera bajo la misma apreciación a autores y autoras. Se continuaba dejando fuera de la enseñanza, forma literaria y del canon lectivo a las obras escritas por mujeres. En el siglo XX se seguían, pues, reproduciendo los sesgos sexistas que encasillaban los textos de muchas autoras en la categoría de literatura femenina. Lo que normalmente se llama literatura femenina es una novela rosa que se dio a partir del siglo XIX y durante el siglo XX, en el que se trataban como asuntos que se decían de mujeres, pero que normalmente eran de asuntos domésticos, eran de asuntos de amor, eran de asuntos que supuestamente se hacían para que otras mujeres los leyeran, porque no tenían las mujeres en ese entonces supuestamente la capacidad de entender otros textos mucho más racionales que eran escritos por hombres y para hombres. Y pues también se decía que la novela rosa era una forma de entretener a las mujeres de cierta clase social, que sí tenían acceso a la escritura, que sí tenían acceso a poder publicar de cierta forma regular, pero que no podían entrar todavía en los campos exclusivos para los hombres, que era donde realmente se desarrollaba el conocimiento que ellos llamaban duro y puro, lógico, formal, y que debía de ser considerada como un clásico y como algo que debía de preservarse a través del tiempo para seguir educando a las generaciones futuras. Entonces, si pues la novela era rosa, si las mujeres debían escribir para mujeres, ¿qué es exactamente la escritura femenina? Algunas explicaciones sobre lo que es la escritura femenina frente al trabajo de los varones se basan en concepciones dualistas que fijan fuertemente la diferencia de las capacidades humanas en la genitalidad de los cuerpos, mientras que otras propuestas sostienen que la diferencia reside en las experiencias contextuales y de vida que se depositan en la voz narrativa de quien escribe. Un ejemplo de la primera línea de respuestas es sobre cultura femenina de Rosario Castellanos. En esta obra, Castellanos analiza las causas de lo que los hombres históricamente hayan ocupado los espacios públicos donde se desarrollan el conocimiento y la cultura, mientras que las mujeres se han concentrado en la reproducción de la vida, las labores de cuidado y en maternar. Para Castellanos, la cultura femenina es el modo en el que las mujeres se alejan de la maternidad y se inclinan por la pintura, la escultura o la escritura. Esta creación femenina es de una categoría menor frente a la de las obras masculinas, pues las mujeres que producen cultura reflejan en sus trabajos una memetización del varón, porque sus cuerpos no se acoplan naturalmente a la creación epistémica. Castellanos, en lugar de alentar a las mujeres a realizar obras inferiores, las invita a ejercer una maternidad creativa para compensar la desigualdad creativa que tienen por culpa de su género. En Sobrecultura Femenina, la genitalidad dicotómica, vulva-pene, sienta las bases de las habilidades de las personas. La gente con vulva tiene la capacidad de maternar y por ello se reducen sus aptitudes culturales. Las personas con pene, debido a que no gestan, tienden más hacia la cultura. Rosario Castellanos, sobre cultura femenina, sí recorre los caminos que pues estaban abiertos para ella misma en esa época, que era 1950.
y por lo tanto intenta desmentir la inferioridad de las mujeres a través de las posturas filosóficas y biológicas vigentes para su época. Y por eso vemos esta emparentación tanto de tratar de como rescatar que la mujer tenga un intelecto como el varón, pero desde lo que se le concedía como propio, que era la maternidad, que era la reproducción, que eran las labores. Sin embargo, hoy en día, pues esta división entre hombres y mujeres que empatan el cuerpo, el espíritu y las habilidades cognitivas, de acuerdo con los géneros hegemónicos de su época, que eran literalmente el pene como masculino y la vulva como femenino, pues para ella el espíritu de un cuerpo con vulva era tan racional en las actividades maternas como un cuerpo con pene lo era para el desarrollo del conocimiento y la cultura. Hoy en día la tesis de Castellanos no termina de explicar por qué ser mujer te obliga a escribir de una forma determinada, tampoco da cuenta de por qué ella destacó como escritora, ni si su corporalidad la inclinaba hacia las labores de cuidado, ni por qué la diferencia de las capacidades humanas reside en la genitalidad de la gente. Pues aquí Rosario Castellanos, pues como hija de su tiempo siempre, cada uno y cada una de nosotras, pues sí recurrió a una forma un poco sexista de seguir pensando en las mujeres desde otra línea. No la culpo, creo que es una forma muy explicativa de su tiempo y que nos puede dar cuenta de que aún hoy en día seguimos reproduciendo estas ideas de que pues las mujeres con vulvas sí tienen como cierta tendencia a hacer otras cosas, lo que deberíamos de pensar otra vez, y por eso también hicimos sobre otra línea explicativa que me voy a basar en el inciso. Esta otra línea explicativa sobre las diferencias entre los textos masculinos y femeninos es la que refiere a las condiciones socioculturales e históricas de los hombres y las mujeres que escriben. Es decir, los hombres escriben sobre ciertos temas y de determinada forma porque han ocupado los espacios públicos y de educación formal, mientras que las mujeres históricamente han permanecido en la privacidad de lo doméstico. Un ejemplo de esta otra línea explicativa es la presentada por Lin Sisu en La risa de la medusa. En su ensayo, Sisu describe que la escritura de las mujeres históricamente y desde Occidente se ha asociado con lo ilógico en la contraposición de la escritura masculina. Para Sisu, la escritura femenina se contrapone con la masculina, que es pública y protagonista, porque parte desde su propia experiencia que ha transcurrido dentro del hogar. De acuerdo con ella, todas las mujeres han vivido, más o menos, la experiencia de esta condicionalidad del deseo masculino y todos sus efectos secundarios. Cierro cita. Sisu, 1995, página 37. La escritura femenina o masculina se sustenta en que los hombres con otros hombres y las mujeres con otras mujeres comparten experiencias vividas. Celia Amoroso explica en su artículo El método de Simone de Beauvoir, método y psicoanálisis existencial, que entre colectividades específicas hay situaciones en común que se repiten, aunque con diferencias. Las situaciones comunes que experimentan las mujeres sobre lo doméstico, por ejemplo, tienen como resultado narrativas parecidas entre ellas. Para Sisu, las autoras deberían abrazar sus propias experiencias que se oponen a la lógica masculina y hacer de ellas una escritura de la que estén orgullosas. En palabras de Sisu, es necesario que la mujer escriba su cuerpo, que invente la lengua, inexpugnable que reviente muros de separación, clases y retóricas, reglas y códigos. Es necesario que sumerja, performe y franquee el discurso de la última instancia, incluso el que se ríe por tener que decir la palabra silencio. El que apuntando a lo imposible se detiene justo ante la palabra imposible y la escribe como fin. Bajo la propuesta de Lin Sisu, las autoras, contrario a lo que los expertos del siglo XIX y XX, no deberían considerar a la escritura femenina inferior independientemente de lo que no sea igual a la masculina. Es decir, no es necesario que las autoras identifiquen su trabajo como digno solo si se parece a la literatura masculina. Normalmente se asume como necesario que los cánones literarios sean escritos conforme a un tipo de coherencia y una forma particular para pertenecer a la tradición lectiva. Es decir, se suele considerar que los clásicos de la literatura determinan en la forma específica de cómo debe verse un texto bien hecho, por lo que se deben de dejar fuera los escritos que no comparten su lenguaje determinado ni su gama de temas. Para Carmen Servendía, hay una no objetividad sobre la que se funda la tradición, el tradicional intento de identificar solo ciertos textos y solo ciertas interpretaciones autorizadas de los mismos, como memoria del pasado y como vía de conservación de una identidad colectiva mantenida. Los clásicos de la literatura han tenido una influencia particular en lo que se conoce como alta cultura, pero
no determinan las únicas formas pertinentes de escribir ni las dignas de leerse. La escritura retrata las situaciones que se experimentaban durante su redacción. También imprime, en cierta manera, la personalidad de las vivencias específicas de quien las escribió. La discursividad de las escrituras son enunciados particulares de quien escribe. Escribir como mujer, escribir en femenino, es dar cuenta de los espacios que han sido designados para quienes se asumen como mujeres. También es visibilizar las experiencias compartidas de aquello que se vive como consecuencia de los sesgos, de las exclusiones y de los actos de dominación. Por lo que sí, escribir como mujer incluye representar lo doméstico, los sentimientos profundos y los quehaceres de cuidado que históricamente se han asociado con las subjetividades contrarias a lo considerado masculino, pero no por ello se acaba ahí. Y pues, muchas gracias por todo. Samantha, sin duda es un tema muy interesante el de las escritoras y pues los sesgos con los que se ha visto su producción, así como pues la lucha de muchas mujeres por reivindicar lo que hacen a partir de su propia escritura de la literatura, y que es una lucha que continúa en nuestro presente, ¿verdad? Es aún pues una batalla constante el estar abriendo las oportunidades para las autoras. Normalmente sí tienen toda una serie de obstáculos que los hombres no tienen para poder acceder a los espacios de mayor poder dentro de la literatura, y es también pues es, yo creo que muy desgastante el estar constantemente también teniendo que abrir la mirada hacia estas maneras en que tienen de relatar las mujeres y que tengan que ser valoradas, ¿no? Me hiciste recordar, digo con todas las pues precauciones que tiene el caso, pero por ejemplo yo como escritora y como compositora, por ejemplo, de música y de textos para música, esta lucha es en todo momento, y es sumamente desgastante y decepcionante, ¿no? El estar tratando de probarte una y otra vez, para que a veces cuando llegas también a ciertos espacios, cuando llegas a ser considerada como buena en algún espacio, sea la comparativa con los varones, casi lo hace como varón, y son estos estereotipos que todavía prevalecen y contra los cuales tenemos que luchar. Pero también quería hacer la invitación a partir de tu ponencia, pues a que abramos nuestras mentes a justamente leer a más autoras. Nosotras mismas a veces reproducimos estos sesgos, estas limitaciones, y cuando vamos a una librería y vemos los textos hechos por mujeres, normalmente los correlacionamos a estas temáticas no valiosas desde la mirada masculina, ¿verdad? Y que tienen que ver sobre todo con este ámbito, por ejemplo, de lo emocional, que por cierto ya tiene como 30 años que ha sido reivindicado, ¿verdad?, por el giro afectivo en las ciencias sociales y en general en los campos del conocimiento, pues de la palabra, de muchas de estas cuestiones, y realmente pues hay creo que mucho que decir, ¿no?, y que conocer de todas estas mujeres que han escrito también a lo largo de la historia, de las cuales creo que podemos aprender mucho. Cuando yo leo a Rosario Castellanos parece que estoy leyendo el periódico de la mañana, o sea, por su actualidad, ¿no?, por todo lo que ella describe, tiene que ver con nuestras vidas cotidianas todavía. Estaba leyendo ayer esta frase de: si quieres ideas nuevas, lee textos del pasado, porque tienen mucho que enseñarnos todavía, y por supuesto esta autora, que es de mis favoritas, Rosario Castellanos, pues también, ¿no? Y pues bueno, te agradezco mucho. Que nos dieras tu opinión con respecto a, ¿consideras sí hay diferencias o no entre la escritura masculina y la femenina? ¿Y cuáles serían esas diferencias? Pero no según lo que hayas leído, bueno, sí, pero tu muy perspectiva personal. Por ejemplo, recuerdo Kate Millett, ella escribe sobre la obra de Henry Miller, ¿no?, que él tenía cierta
pues cierta influencia, era un escritor reconocido, y ella escribe sobre la obra de él en relación con las mujeres. Y la traigo a colación porque nos ayuda a pensar también en la escritura como un campo de lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, y en este caso, por ejemplo, para que no fuese vista como un objeto sexual, ¿no?, entre otras cosas. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, muchas gracias a todas sus preguntas. Pues empiezo por la primera, que sí considero que hay diferencias entre la escritura masculina y la femenina. Te diría que desde mi perspectiva, la escritura es un ejercicio que, aunque no lo quieras, tú como autor siempre vas a poner algo de ti en lo que escribes. Así estés haciendo lógica formal de B es igual a A y entonces sí tiene que ver porque las mentes no habitan en cubetas, o sea, no somos cerebros en cubetas que pues ya nada más piensas así lógicamente y existas sin ningún tipo de corporalidad ni ninguna influencia de tus otros sentidos. Y pues como tenemos cuerpos y como pensamos también con el cuerpo, que te traten como hombre, que te traten como mujer y que tú mismo te asumas dentro de estos dos géneros o desde otra perspectiva, ya sea que seas como un género mucho más fluido y que andes ahí navegando en cómo te gusta sentirte, en cómo quieres ser visto, sí afecta en cómo escribes. Entonces, pues sí, no es lo mismo leer a alguien que está muy cómodo en su yate los fines de semana, que le sirven, a pues leer a una persona que pues para ganarse el pan de toda la vida tiene que, no sé, raspar hongos de un sanitario público acuclillado porque de otra forma no se alcanza, y si lo ven tantito sucio no le van a pagar ni siquiera la semana completa. Creo que sí deja ver diferencias en la escritura, pero inclusive también no solo reducirlo como a escritura femenina y escritura masculina, que era como el canon en el que se dividían en el siglo XIX y todavía en el siglo XX, sino de pensar en que la escritura es un campo muy diverso en el que tanto mujeres como hombres y otras identidades escriben sobre muchísimos temas. También hay muchísimas biografías que también influyen como esos mismos textos que uno lee después. Y pues sí diría que hay diferencias, pero que no solo se acotan así son entre hombres y mujeres. Y pues muchas gracias. La segunda pregunta, de qué opino del campo de la escritura como lucha del derecho de las mujeres. Sí creo que sí es un campo de escritura, no solo de quién tiene la posibilidad de sentarse 5 horas diario a escribir y poder sacar una investigación para hacer Super SNI 3000, sino también porque el hecho de que alguien se lea en una educación formal es muy importante. Es una postura inclusive política de ver a quienes consideramos lo suficientemente buenos como para seguirlos reproduciendo las investigaciones que llevaron a cabo, y para pensar cómo estas personas a quienes leemos influyen en nuestra mente, en nuestra formación y en lo que futuramente haremos, ya sea como un trabajo pues de día a día muy empresa, o ya sea en lugares de formación académica. Sí es importante pensar que si solo estamos leyendo como y escribiendo como hombres blancos adinerados que vienen de Europa, pues siempre vamos a tratar de reproducir ese tipo de metodologías, de metanarrativas, en incluso contextos que ni siquiera se identifican o se pueden relacionar con ellos. Y pues sí se me hace importante que también pues la gente en general se piense a sí misma a través de la escritura como un ejercicio de autonarrarse. Es muy importante también que, aunque ya tengamos muchísimas tecnologías que nos acercan como al video, a la fotografía, que incluso pueden ser muchísimo más amables en ciertos contextos, escribirse hace una relación con la mente diferente a cómo se harían con otro tipo de multimedias. Y pues sí se me hace que se tiene que seguir luchando en este campo para que otras personas entren en lo que debería de leerse y en que pues su conocimiento se pase a la posteridad. Y por último, sí creo que es muy importante promover a autoras dentro de las lecturas, simplemente porque siempre han estado ahí.
Y aunque muchas veces no se les reconocen sus aportes como tal, sí han estado trabajando continuamente para lo que ahora tenemos como conocimiento. Solo traigo un ejemplo. Muchas veces en la época de Nietzsche nunca se le reconoce a Lou Andrea Salomé su trabajo, pero ella ya estaba pensando en el inconsciente y en el yo antes de que Freud lo propusiera. O sea, sus textos son publicados un poco antes de los de Freud. Ella, claro, lo trabaja desde una perspectiva filosófica, mientras que Freud pues hace un psicoanálisis. Pero lo chistoso es que Lou Andrea Salomé sí se conocía a Freud y le platicaba de lo que hacía Nietzsche, y luego ella le platicaba a Nietzsche lo que hacía sobre Freud, y luego les platicaba a ellos dos los que andaba ahí investigando, y pues la tenemos ahí olvidada en historia, que solo si de repente te la encuentras ahí en la librería y dices, ay, suena bien, la voy a ver, pero dentro de una educación formal está completamente invisibilizada, a pesar de que fue una mujer que sí, queramos o no, tuvo incidencia en lo que hoy en día conocemos como psicoanálisis. Y por eso creo que es importante retomar autoras que siempre estuvieron ahí, que nunca les hacemos caso porque pues hay un hombre que habla de lo mismo y pues ese sí es más famoso, y si lo cito a él en mi trabajo pues iban a saber de qué hablo, pero si se citó a la señora, quién sabe, o sea, la pobre ahí con sus loqueras, quién sabe qué rebuscando en la biblioteca. Y como dato, encontré unos artículos muy bonitos ahí en el internet de acceso libre para leer sobre la importancia de leer autoras y de escribir como mujeres. La primera de ellas es García Villalba, con El grito de las silenciadas, voces femeninas en la literatura hispanoamericana, de la revista Úrsula, del año 2019. También la de Mateo, Escribir en femenino en los últimos 50 años. Muchas gracias, doctora Ana Laura. De la revista de Humanidades. Y a Cervé 10, Cervé con V y 10 como el número 10. Canon literario, educación y escritura femenina, de la revista OCNOS, OCNOS, del año 2008. Y pues hay más textos, les recomiendo que se den una vueltita en la red, hay mucho conocimiento gratuito, que muchas mujeres lo comparten porque quieren, más que ganar dinero, más que hacerse famosas, hacer su aportación de un granito para pensar en otras dinámicas de vivir, de escribir, de pensar y de educarnos, que no pasan por una dominación de una cosa que se considera como inferior, que en este momento es lo femenino, y que tenga que ser regido y dado forma por lo masculino. Y pues muchísimas gracias a quienes están aquí, a quienes nos van a ver en YouTube, espero que sí nos vean. Y aprovecho estos 5 minutitos últimos para invitarles a los talleres que se van a dar el martes y el miércoles. El martes es un taller de bordado, se va a dar en el Ágora, y el radio de podcast se va a dar el miércoles en el Salón 103. Y pues muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, pues yo quiero más que nada comentar, agradecerte que traigas el tema a colación, porque si bien desde larga data pues se ha discutido, ¿verdad?, desde la ginocrítica literaria feminista, si hay un modo de escritura femenina, escribir mujer, de qué escriben las mujeres. El canon literario, pues sí, plagado de masculinidades y personajes, parece ser inamovibles. De alguna manera ya se está moviendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque recuperar la voz, y nuestra voz, pues es recuperar el poder sobre nosotras mismas, y porque también recordemos que el discurso crea realidades. Entonces cambiar a través de la palabra y del discurso es sumamente importante para cambiar estas estructuras, ¿no?, en las que prevalecen también la subordinación. Me llamó mucho la atención porque siempre es como muy traído a colación el ejemplo de la abuela Rosario Castellanos, pero fue una mujer pues de verdad ejemplar, y que muestra cómo la escritura para nosotros las mujeres es una forma de reconstruirnos a nosotras mismas. Yéndonos a la biografía de ella, pues fue una mujer violentada,
pero también una mujer que supo cómo perseverar para lograr encontrar su propia voz y hacerse ver, ¿no? Hay mucha polémica sobre ella, pero entiendo que ha sido una madre simbólica para muchas feministas de larga data, ¿no? De históricas. Recuerdo a mi maestra Graciela Hierro, ella siempre la traía a colación. Lo mismo ella que a Santa Teresa. Eran como sus dos heroínas, sus madres simbólicas, y aquí también nos recuerda cómo es importante como mujeres, como bien dice Samantha, recuperar lecturas de mujeres. O sea, nosotros debemos de leer a otras mujeres y también de escribirnos, reescribirnos, pero reconocer esa genealogía feminista, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a hacer nuestro canon? Bueno, muchas gracias. Terminamos esta segunda mesa, pero les invitamos a que nos acompañen, así que acompáñenos y hasta la próxima. Gracias. Gobierno de México.